Contamos con Amalio Rey, que es fundador y director de la empresa Emotools. Cuenta con una larga trayectoria como profesor en universidades, en la Universidad Carlos III de Madrid. Se ha dedicado con profundidad al diseño de sistemas de inteligencia colectiva para innovar y al desarrollo de arquitecturas participativas y al escalado eficaz de esos procesos. Cuenta con un blog especializado en la materia que os recomendamos, el blog de inteligencia colectiva, y pertenece a esa red de consultores artesanos que tienen una mirada más cuidada del acompañamiento a las organizaciones. Ya el año pasado, si recordáis a los que nos acompañáis en este programa Espenta de Impulso a las Empresas Sociales, empezamos la colaboración con Julen Iturbe y en esta jornada continuamos con esta red de consultores y de asesores que miman y que cultivan esas relaciones con organizaciones que nos ayudan a avanzar de una manera diferente e innovadora. Pues ya sin más preámbulos, estamos encantados de tenerte con nosotros y deseosos de irte. Somos todos tuyos. Muchas gracias por la invitación para poder participar en esta jornada. Este es un tema que me interesa mucho, ya lo comentamos con José y vamos a estar, además me ha dado mucha alegría ver que la jornada lleva como título el concepto de inteligencia colectiva, que es un tema que vengo trabajando hace tiempo y creo que se inserta muy bien la ponencia que vamos a dar breve en la temática transversal que tiene la jornada, ¿no? Vamos a compartir mi presentación. Confirmo, ¿se ve bien? ¿Se ve bien la presentación? Sí que se ve bien. Vale, perfecto, muy bien. Bueno, en primer lugar, me presento muy rápidamente, aunque ya José me avanzó un poco datos generales míos, pero tengo, digamos, todos los contenidos que normalmente comparto son a través de dos blogs. Un blog que es mío personal y en este blog personal hay una categoría concreta que se llama inteligencia colectiva. Se puede buscar la categoría y ahí vais a poder acceder a todos los artículos que he publicado de inteligencia colectiva. Y después tengo otro blog, el personal mío, que es esta dirección, bloginteligenciacolectiva.com, que es un blog que creé hace unos 5 o 6 años para ir esbozando partes del libro, un libro que acabo de terminar hace unos meses, pero que todavía no se ha publicado, dedicado totalmente a la inteligencia colectiva, y aquí hay aproximadamente unos 80 y pico artículos. O sea, entre los artículos que he publicado en este blog, más los artículos publicados en blog personal, hay unos 120, 130 artículos dedicados específicamente a este tema, así que el que quiera darse una vuelta por aquí, lo puede hacer. Y esta es mi dirección en Twitter, que si queréis seguirme en Twitter, pues ahí estoy. Bueno, vamos a empezar a hablar de inteligencia colectiva. Esta imagen, que seguro que a muchos de vosotros y vosotras os suena, es de la película de Sidney Lumet, 12 hombres sin piedad. Este es un jurado popular que lo que hace, que es un poco la trama de la película entera, es juzgar a un joven, a un adolescente, que está acusado de matar a su padre. Entonces, este es un ejemplo típico de inteligencia colectiva, que es un jurado popular que tiene que tomar decisiones acerca de la culpabilidad o no de una persona que está siendo juzgada, ¿no? Esto es un colectivo que se junta a trabajar para tomar una decisión. Entonces, esto nos va a llevar, este es un buen ejemplo para arrancar la idea de qué es inteligencia colectiva. Voy a dedicar una parte muy breve de mi introducción a definir lo que es inteligencia colectiva, más todavía teniendo en cuenta que es un término que titula la jornada de Nova Feina, y vamos por eso a definir un poco el marco conceptual de lo que estamos hablando. Bueno, a mí me gusta definir esto de una manera muy sencilla. Para mí, la inteligencia colectiva no es ni más ni menos que la inteligencia que se crea por un conjunto de personas que hacen cosas juntas. Si hay un colectivo, un grupo de personas que se unen para abordar un desafío, un tema concreto, o para colaborar, o para compartir un espacio común donde hay interdependencias entre los participantes, ahí habitualmente aflora algún grado de inteligencia colectiva. Un grado de inteligencia colectiva que, visto en un continuo, puede ser muy elevada, muy alta, muy brillante, o puede ser muy baja. Pero
en algún punto de ese continuo se sitúa. Entonces, si esa inteligencia colectiva es la que se crea del trabajo en común de varias personas, una característica esencial de la inteligencia colectiva, algo que la hace singular y yo diría que más intrigante y también fascinante, es la emergencia. O sea, esto es una característica, un atributo que tiene la inteligencia colectiva, que tiene que ver con la posibilidad que un colectivo, cuando trabaja juntos, pueda aflorar cosas nuevas, soluciones, conclusiones, comportamientos que son inesperados y novedosos si uno observa el comportamiento de las personas que lo forman de manera individual. Cuanto más diferente es ese resultado que aflora de ese trabajo colectivo con respecto a lo que hemos podido apreciar observando los comportamientos individuales, esto da la impresión o da pistas de que ese horno colectivo funciona de un modo más maduro, de un modo más interesante. En la medida que podemos generar efectos emergentes, cuando un colectivo se une a trabajar, eso significa que ese cocido, ese horno, está funcionando de un modo más atractivo, más interesante. Es el caso, por ejemplo, de las termitas con sus termiteros, como veis ahí, como la unión de elementos que individualmente son simples, son capaces de construir un edificio brillante, singular, único como este. Es lo que ocurre en el tráfico, como el agregado, la agregación de los comportamientos individuales producen un resultado colectivo que también es muy inesperado, está lleno de efectos emergentes, y un evento o eventos donde desarrollamos procesos de inteligencia colectiva y vemos que de ahí salen conclusiones que jamás hubiéramos imaginado que iban a salir si trabajamos con las personas de manera individual. Ya voy a retomar más adelante este evento que estoy citando aquí como un buen ejemplo. Pero bueno, por concretar un poco esta parte inicial del marco conceptual, me interesa definir dos cosas. Primero, para que la inteligencia colectiva pueda aparecer en un grupo de personas que hacen cosas juntas, tiene que haber un mecanismo que llamamos un mecanismo de agregación. La agregación lo que hace, esto que llamamos en nuestra jerga mecanismo de agregación, lo que hace es convertir un montón de preferencias o de comportamientos que son individuales en un resultado que es realmente colectivo. Entonces, según cómo diseñemos ese mecanismo de agregación, el resultado colectivo, esa inteligencia colectiva va a ser de una manera o va a ser de otra. Pero básicamente, por centrarnos un poco en el tema de hoy, podríamos decir que el resultado que genera un colectivo desde el punto de vista de la inteligencia colectiva se puede resumir o simplificar en 5 efectos, ¿no? Uno podría ser el razonamiento, es lo que conocemos como reflexión colectiva. Se aplica mucho a procesos de diagnóstico colectivo, cuando un colectivo se junta a reflexionar sobre un problema que les concierne, y hacen una reflexión colectiva, o sea, hay un razonamiento compartido. Otro camino o otro espacio o otro ámbito de aplicación donde la inteligencia colectiva tiene mucho recorrido es el aprendizaje, cuando decidimos crear colectivos, grupos de personas para aprender juntas. Es lo que se conoce, uno de los ejemplos típicos de esto serían las llamadas comunidades de práctica o comunidades de aprendizaje. Otra línea de trabajo donde la inteligencia colectiva tiene mucho desarrollo, mucho recorrido, sería la creación colectiva, cuando muchas personas desde un espíritu artístico, creativo, se unen a construir una obra colectiva. Un ejemplo bastante conocido, quizás el más conocido, es el de la toma de decisiones, cuando un colectivo o un grupo tiene que tomar decisiones. Es el caso del jurado popular que comenté antes, o también puede ser cómo se gestiona la democracia, o cómo se gestiona un equipo que tiene que tomar decisiones que deben tener un nivel de legitimidad colectivamente aceptado, y también en la resolución de problemas de desafíos comunes, que pueden ser de la gestión de los bienes públicos, o puede ser de cualquier otro tipo de problema que afecten a un barrio, a un ecosistema, etcétera, etcétera. También se suele hablar de que hay emociones colectivas, que hay unos sentimientos que también son compartidos, pero básicamente me quedo con estas 5 líneas donde la inteligencia colectiva tiene una gran aplicación: la reflexión, el aprendizaje, la creación, la toma de decisiones
y la resolución de problemas. Entonces, bueno, yo podría hablar largamente de este marco conceptual, podría profundizar en aristas y matices en los que la inteligencia colectiva se diferencia de otros conceptos como podría ser el trabajo en equipo, que ya está suficientemente abordado en muchísima literatura, pero yo sinceramente creo que va a ser más interesante para vosotros que yo me centre en oportunidades concretas y en ejemplos reales donde la inteligencia colectiva puede tener un recorrido amplio y que tiene aplicación en el tema de la jornada de hoy de la inclusión social y del trabajo que pueden hacer los profesionales que se dedican a la inclusión social, a la inclusión laboral de las personas que necesiten este tipo de servicio, ¿no? Te voy a poner una serie de ejemplos, me voy a centrar, hay como 8, 9 o 10 áreas de aplicación de la inteligencia colectiva, yo me voy a centrar en tres espacios, en 3 ámbitos donde yo veo que hay muchísimas oportunidades. Pero antes, voy a poner un dibujito que es muy así, muy un poco cutre, pero yo creo que ayuda mucho a entender este tema, que es conceptualmente uno de los argumentos que más respaldan las oportunidades que nos brinda la inteligencia colectiva. Aquí veis, por ejemplo, este dibujo, este cuadrado que veis aquí. Vamos a suponer que tenemos que abordar un problema, ¿vale? Un desafío, un reto, algo que nos afecta a todos y nos juntamos a trabajar juntos a resolver ese problema. Este cuadro en azul que veis aquí sería un poco el espacio, yo lo llamaría así, el espacio potencial que podemos explorar para encontrar la solución a ese problema, ¿vale? Este sería el espacio máximo. Vamos a suponer que la solución a ese problema está dentro de este cuadrado, ¿vale? En algún punto de este cuadrado. Y esta zona en amarillo, que es un subconjunto de ese cuadrado, sería el espacio al que puede llegar un equipo de dirección, esto de los jefes y las jefas, un equipo de dirección de una organización, que suele ser muchas veces el que intenta encontrar la solución a un problema y el que se lo guisa y se lo come para intentar resolver ese problema, donde podemos aquí ver a siete personas que forman parte de ese equipo de dirección, pero igual que hablo de equipo de dirección, podría hablar de un comité de expertos, ¿eh? También esto podría ser un grupo de expertos al que se le asigna la solución del desafío, y aquí vemos 7 personas que tienen una especie de subespacio de solución. Pueden llegar a este espacio de solución, esta persona de este espacio, cada uno tiene un espacio al que puede llegar explorando soluciones según la información local y el conocimiento propio que tiene. De tal manera que estas 7 personas, ya sea un equipo de dirección como un equipo de expertos, su máximo espacio de cobertura de exploración es este que está aquí pintado en amarillo, ¿vale? Sin embargo, fuera de ese subconjunto hay muchas otras personas, la persona A, la B, la E, la I, la K, la L, que tienen su propio subespacio de solución para buscar ese posible resultado. De tal manera que si nosotros abrimos la cobertura y abrimos la búsqueda de la solución a un espacio de exploración mucho mayor, donde hay muchísimos más participantes que no son ni expertos ni son directivos, ¿vale? Podemos conseguir abarcar más territorio dentro de ese espacio potencial de solución. Cada participante gestiona y accede a información local a la que puede llegar, pero al final la cobertura de exploración de soluciones se amplía muchísimo si participan más personas. De tal manera que lo que conseguimos con esto es que mientras, si el reto solo se aborda por el equipo de directivos o de expertos, todo este espacio que veis aquí sería zona ciega, a la que no puede llegar la cobertura de este equipo tan pequeño. Sin embargo, si ampliamos el espacio de participación, lo que hacemos es minimizar las zonas ciegas entendidas como espacios o partes de ese espacio potencial de solución al que no alcanzamos a llegar porque no tenemos personas que lo conozcan, ¿no? Es como cuando conducimos un coche, que cuando vemos por el retrovisor hay zonas ciegas que no alcanzamos a ver. Entonces, la inteligencia colectiva lo que te permite es, ya veremos a través de 3 caminos diferentes, minimizar zonas ciegas para que la solución sea mucho más equilibrada, más optimizada, que integre de manera saludable la diversidad, y esto creo que se va a entender mejor a través de los ejemplos que voy a poner. La primera línea de trabajo, el primer espacio donde es muy fértil la inteligencia colectiva, es situaciones que se dan como estas que voy a comentar. Ya he dicho que voy a comentar
3 de las 10 que habitualmente trabajamos para identificar oportunidades. Este primer espacio tiene que ver con la recogida de datos y vamos a aterrizarlo mucho más, ¿no? Por ejemplo, cuando recoger datos que se necesitan para abordar un reto es un proceso muy costoso y difícil de conseguir porque hay mucha dispersión en la fuente de los datos, ¿no? Entonces, colectar y agregar tantos datos, si confiamos esta tarea a un equipo pequeño de expertos, este espacio de cobertura se desaprovecha, ¿vale? Entonces, si esos datos están muy dispersos y cuesta mucho conseguirlos, es muy interesante abrir la recogida de datos a la participación masiva, incluso a la participación de las personas concernidas, a las personas afectadas por el problema que se quiere estudiar. Voy a poner ejemplos de esto, de proyectos reales concretos que yo desarrollo. A mí, dentro de este ámbito, un tema que me encanta es los llamados mapeos colectivos. Los mapeos colectivos consisten en implicar a las personas afectadas por un problema para que se desplieguen en el territorio y recojan datos acerca de ese problema que se quiere investigar, ¿vale? O sea, implicar a las personas usuarias por decirlo de alguna manera, se conviertan en antropólogas de su problema. En lugar de que el análisis solo se externalice a unos expertos, los propios concernidos participen en la recogida de datos y también en su análisis, ¿no? Entonces voy a poner un ejemplo concreto de un proyecto que yo he realizado varios proyectos de mapeo colectivo, pero voy a poner un ejemplo concreto que hicimos en la Junta de Andalucía. En la Junta de Andalucía nos encargaron una tarea que era cómo hacer un inventario de todas las innovaciones que se habían hecho en la Junta de Andalucía, o sea, innovaciones públicas desde que se creó la Junta. Entonces eran muchos años. Ese trabajo lo podíamos ver confiado a unos expertos y no, lo que hicimos fue, siguiendo este paradigma de la inteligencia colectiva, hicimos una convocatoria de personal público para participar en el proyecto y le dimos un curso de cómo hacer mapeo colectivo y ellos se desplegaron en toda la Junta de Andalucía. Intentamos que la participación fuera muy diversa, con personas que formaran parte de diferentes consejerías, que hubiera una diversidad interesante para que el espacio de exploración de soluciones fuera también muy diverso y de esa manera pudiéramos minimizar zonas ciegas y creamos equipos. Este es uno de los ejercicios que hicimos, donde veis a los mapeadores que le llamamos explorando innovaciones públicas. Eso que veis aquí lo vais a ver más adelante, lo voy a explicar, son fichitas, unas fichitas que creamos para recoger, para inventariar las diferentes innovaciones. Entonces, ahí están los equipos discutiendo sobre los datos que recopiló cada uno de los participantes, ¿no? Esta es la lista, esta es la ficha de los mapeadores. Como veis aquí hay nombre de personas y aquí hay el número de fichas que cada uno tenía que recopilar. Entonces, ahí los que veis en punto verde son los que el equipo aprobaba como innovaciones que digamos, cumplían las condiciones que se ponían, y en rojo las fichas, las innovaciones que no cumplían y se quedaban fuera, ¿no? Y vais a ver, aquí se están clasificando por un método analógico, porque creíamos que el taller, desde el punto de vista analógico, creaba un clima que permitía que el proyecto saliera adelante. Aquí siguen trabajando, y vais a ver aquí al final, esto que veis aquí son 183 fichas, cada una cartografiando, inventariando una innovación pública que fuimos capaces de detectar gracias al trabajo colectivo que se hizo de mapeo de detección de estas innovaciones. A partir de aquí se hizo un mapa donde se describían 183 innovaciones que se habían hecho en el sector público hasta el momento del proyecto. Si uno revisa la calidad de esas fichas y la diversidad que tiene la cartografía que construimos colectivamente, uno se da cuenta que eso era realmente imposible que se consiguiera por parte de un grupo de pequeños expertos que tiene muchos sesgos, y que, como yo intentaba ilustrar en el dibujo anterior, nos hubiéramos quedado solo en el espacio, en su conjunto amarillo, y no hubiéramos capturado un montón de innovaciones que aparecieron aquí gracias a que la gente se desplegó por el territorio y fue capaz de acceder a información a la que no hubieran podido acceder los expertos. Ojo, igual que estoy hablando aquí de una cartografía de innovaciones públicas, aquí se puede hacer una cartografía colectiva de cualquier tema. Pueden ser competencias digitales, ¿vale?
Puede ser lo que se estaba diciendo, el caso que se estaba contando en la ponencia anterior, de identificar cooperativas que se dedican a este tema. Es decir, se puede cartografiar cualquier tema, ¿no? Puede ser en un territorio vulnerabilidades que puede tener un colectivo determinado que se quiere investigar. Empresas, hay un ámbito también interesante, uso un conjunto dentro del mapeo colectivo, que es lo que se conoce como vigilancia colectiva, que es la participación colectiva para detectar fallos en el sistema, o incluso entidades infractoras que no cumplen con determinadas normas, también colectivamente se puede hacer. O sea, hay un terreno súper interesante para explorar aquí. El segundo ámbito es el de la diversidad. La diversidad en el sentido de cuando una solución de un reto concreto, es un reto muy, muy controvertido, muy complejo, donde hay intereses contrapuestos. Entonces, cuando hay intereses contrapuestos que tienen puntos de vista diferentes de cómo se tiene que abordar la solución, lo mejor que podemos hacer es crear colectivos donde estén representados todos esos intereses, roles, vivencias, experiencias, y podemos encontrar una solución compartida. Entonces, siempre que haya una diversidad y haya un problema a resolver que tenga lecturas en conflicto, la inteligencia colectiva tiene mucho que aportar. Entonces aquí voy a poner, aquí es donde decidimos como solución crear equipos transversales que tengan en cuenta o que permitan mezclar saberes diferentes, heurísticas entendidas como estrategias de abordaje cognitivo de problemas. Hay gente que aborda los problemas de una manera, hay gente que lo aborda de otra manera. Implicar talentos diversos, talantes también, hay talantes optimistas, talantes pesimistas, talantes escépticos, todo eso si lo podemos mezclar, puede aportar bastante diversidad en el problema para que el problema realmente sea inclusivo, porque si nos dedicamos a la inclusión laboral, los retos que tenemos que abordar dentro de la inclusión laboral también deben ser inclusivos, y si son inclusivos deben tener en cuenta además el punto de vista minoritario, no solo mayoritario, sino también minoritario, que debe estar adecuadamente representado en las muestras de personas que participan en estos proyectos. Entonces, Wikipedia es un poco ese ejemplo. Si tú encuentras cualquier categoría dentro de Wikipedia, cualquier concepto, cualquier palabra del diccionario, hay palabras que son realmente controvertidas. Que tienen muchos puntos de vista. Entonces, en la Wikipedia uno puede entrar en cualquier concepto y uno puede ver, gracias al principio de neutralidad que defiende la Wikipedia, como muchos puntos de vista están representados en los conceptos. De hecho, yo siempre recomiendo que en la Wikipedia, si vemos la Wikipedia o la interpretamos como un proceso y no tanto como una fotografía, a mí me encanta ver la película que hay detrás de cada palabra de la Wikipedia y no tanto la fotografía que ha quedado al final. Si pincháis aquí en el botón de discusión, que siempre hay en cualquier artículo de la Wikipedia, vais a encontrar todo el debate que ha habido detrás, todo el proceso colectivo que ha habido detrás que ha dado lugar a el resultado que aparece publicado. O sea que hay un concepto que es la isla de Arosa. Esto es un artículo que se llama Isla de Arosa, donde aparece explicado lo que es la Isla de Arosa. Sin embargo, detrás de esa palabra hay todo un debate, ha habido polémica, ha habido controversia. Entonces, esa construcción colectiva me parece que es la parte sumergida del iceberg, que es la que al final me parece mucho más interesante incluso que el resultado final, que también es interesante porque intenta respetar el principio de neutralidad, ¿no? Bueno, Call for Lab es una comunidad, como vosotros conocéis, de profesionales de la inclusión laboral. Aquí se intenta también, a través de esta comunidad, capturar la diversidad de experiencias que tienen profesionales que trabajan en diferentes ámbitos, ¿vale? Porque en esa riqueza puede haber una construcción colectiva que ayude a ser más eficaces en vuestro trabajo. Ahí se comparten recursos, se comparten herramientas, se construye comunidad. Y claro, esta es una comunidad de profesionales de la inclusión laboral. Por tanto, las personas que están en esta comunidad, en principio, son profesionales que se dedican a esto. Pero bueno, ¿qué pasaría si abrimos incluso más el Zoom? A lo mejor esto implicaría crear una comunidad diferente, donde además de los profesionales que se dedican a la inclusión, también estén representados personas que sufren el problema, o sea, los colectivos usuarios, y también estén representadas las empresas, los empleadores, y también incluso autoridades
organismos reguladores de este tema, o sea, que hubiera una representación de más agentes que seguramente tienen puntos de vista diferentes acerca de la inclusión laboral. Y esto voy a poner un ejemplo más adelante de esto, ¿vale? Un proyecto que hice que fue muy interesante, que refleja un poco esa diversidad de puntos de vista. Una herramienta que me encanta, que realmente me encanta, que recomiendo mucho para este tipo de trabajo colectivo cuando hay un sustrato de mucha diversidad, son las FAQ colectivas, que son esto de las preguntas más frecuentes, ¿no? Siempre que se quiera hacer un repositorio de conocimiento dentro del ámbito de gestión del conocimiento o de las comunidades de práctica, se pueden crear FAQ colectivos. Lo interesante del FAQ colectivo, que el FAQ colectivo es si se aborda un tema concreto, puede ser inclusión laboral de personas discapacitadas, por poner un ejemplo, lo que se hace colectivamente es elegir las preguntas más frecuentes, lo que solemos decir por ley de Pareto, ese 20% de preguntas que se hacen el 80% de las veces, y entonces esa arquitectura de preguntas, pues supongamos que sean 20 preguntas, se eligen colectivamente y de esa manera nos aseguramos que esa muestra de preguntas responde a la ley de Pareto de manera adecuada, y después se responden colectivamente. Primero se elige la arquitectura de preguntas, que de tal manera que se minimicen la zona ciega de preguntas, y después se responde colectivamente cada una de las preguntas y de esa manera también minimiza la zona ciega de la respuesta, ¿vale? Me encanta esta forma de trabajar. Por ejemplo, Quora es una plataforma de question and answer, de preguntas y respuestas, que funciona así, funciona como una FAQ colectiva, ¿no? Aquí, se eligen preguntas, colectivamente se votan las preguntas según su interés y se contestan colectivamente por los participantes. Voy a poner un ejemplo de ejercicio colectivo que tiene en cuenta la diversidad, porque yo creo que va a ser inspirador. El 27 de mayo se organizó en Málaga una gran conferencia en el Palacio de Congreso de Málaga, que se llamó Working for What, que se dedicó a intentar visibilizar el futuro del trabajo, ¿vale? A mí me pidieron colaborar con la organización, con la conferencia, porque resulta que este elemento que dije antes, este de la diversidad, quedaba muy claro. Había 3 colectivos que tenían puntos de vista diferentes con respecto al futuro del trabajo, que era el colectivo de los empleadores, el colectivo de los trabajadores y el colectivo digamos, de las entidades reguladoras y de las entidades públicas que crean el marco regulatorio en el que el trabajo futuro se legisla y se regula, ¿no? Entonces, a mí me pidieron diseñar una serie de ejercicios para ver cómo podíamos agregar, acuérdense la palabra que usé al inicio, para llegar a una opinión colectiva que reflejara de manera adecuada una agregación de preferencias que fuera además aceptada legítimamente por todos los participantes. Entonces, la idea era consensuar una visión compartida de los futuros del trabajo, había unos 100 participantes más o menos, e identificar qué es lo que cada uno de los actores tenía que hacer para que esa visión fuera realmente compartida. Entonces, algunos de los ejercicios que hicimos. Estos son, como yo llamé antes, mecanismos de agregación, para agregar las preferencias de 3 colectivos que tienen puntos de vista diferentes. Primero, un ejemplo típico son las nubes, las llamadas nubes de tags. Las nubes de etiquetas, utilizando una herramienta que es la herramienta Mentimeter, lo que hicimos fue, entre todos, construir una nube de tags que reflejara, que ponderara una serie de palabras que reflejaban cuánto de importante eran diferentes atributos que sintetizan ese futuro del trabajo más deseable posible. Entonces, este dibujo era un reflejo muy, muy potente, muy resumido de lo que ese colectivo de 100 personas pensaba. Después, le pedimos a cada participante que definiera 3 características de cómo sería el futuro del trabajo deseado, ¿vale? Y a partir de ahí construimos una serie de opciones y llevamos al colectivo esas opciones y hicimos un análisis de qué probabilidad había para que 20 afirmaciones se cumplieran en el año 2037. Hicimos una especie de ejercicio de estimación, de predicción colectiva, como se llama esto, que nos permitía más o menos imaginarnos un escenario en el 2037 que fuera el resultado de una predicción colectiva de 3 colectivos que tenían visiones diferentes. Y al final, para cada uno de los 3 colectivos, el de empleadores, el de trabajadores y el de las entidades reguladoras, hicimos un análisis de qué acciones deberían acometer esos empleadores para dar respuesta a este escenario
y le pedimos que hicieran un ranking según su prioridad. Bueno, esto es un ejercicio que permitía integrar, sintetizar puntos de vista de colectivos que eran realmente diferentes. Y el tercer ámbito de trabajo o ámbito de oportunidades que me da tiempo para contar aquí es cuando existe un desajuste entre la oferta de un servicio y las expectativas del colectivo al que va dirigida. Entonces aquí la solución de inteligencia colectiva sería hacer un ejercicio de co-creación que mejore la empatía que tenemos hacia ese colectivo. Entonces la pregunta que aflora así a primera vista, en este caso sería, o que me atrevo a hacer, ¿no? ¿Los servicios profesionales de apoyo a la inclusión laboral encajan bien con las expectativas y las necesidades reales de los colectivos a los que van dirigidos? O sea, ¿podría haber algún problema de empatía? ¿Podría haber algún problema de desajuste? Bueno, cuando eso ocurre, lo mejor que podemos hacer es hacer ejercicios de co-creación para que sean los propios colectivos beneficiarios, los colectivos para los que trabajamos, los que diseñen o codiseñen los servicios que les gustaría recibir. Voy a poner un ejemplo muy rápido. Hace unos años yo trabajo de asesor de una red que hay en Andalucía que se llama la red Guadalinfo, que es un éxito importante como red de telecentros de apoyo a la digitalización, y me pidieron que hiciéramos una web, una especie de espacio de trabajo que facilitara la inteligencia colectiva de la red. Había 800 dinamizadores, miembros de la red, y entonces había que diseñar una web que impulsara la gestión del conocimiento y ayudara a que hubiera inteligencia colectiva entre los 800 dinamizadores. Yo, en lugar de diseñarlo, digamos que tengo alguna experiencia para hacer eso, lo que hice fue hacer un taller con una muestra de 40 dinamizadores de los 800 que participaban en la red, y lo que hicimos que fuera esa muestra de los dinamizadores que iban a usar esa web, los que diseñaran el espacio. Y aquí veis, pues hicieron 4 equipos, aquí está el trabajo que hicieron de diseño de ese espacio, y este es uno de los equipos presentando resultados. Así de, yo después diseñé ese espacio de trabajo de tal manera que el 85% de los atributos de diseño que tuvo ese espacio fue creado por ellos, basado en lo que ellos mismos crearon. Y eso explica el gran éxito que ha tenido este espacio, que se llama Ágora, porque responde exactamente a las expectativas del colectivo que después terminó usándolo. Tengo muchos más proyectos. La Junta de Andalucía nos pidió hacer una etnoguía, un manual de autoaprendizaje de innovación pública. También hicimos lo mismo. Este es un proceso de inteligencia colectiva donde aquí hicimos primero un taller de 35 personas, hicimos una primera versión de la guía, después hicimos 8 talleres, uno por provincia, que le llamamos talleres provinciales. Después hicimos un tercer taller con representantes de estos 8 talleres. Bueno, se fueron haciendo diferentes versiones y al final salió una guía. Esta guía se llama Innoguía. Es hoy en día un caso de éxito internacional. Se reconoce como una de las mejores guías que existe en el mundo hispanohablante sobre innovación pública. Y esto está hecho, y el éxito que ha tenido y la enorme acogida que ha tenido se explica básicamente porque se ha construido colectivamente por las personas que la van a usar, ¿vale? Y nuestro papel aquí ha sido facilitar el proceso. Y de hecho, si se entra a la Innoguía, que la podéis meter en internet, vais a ver en el capítulo de autores las 200 personas reconocidas formalmente, porque esto también es importante, que haya un capital simbólico reconocido, las 200 personas que han participado en el proceso de diseñar esta guía. Pues nada, por cerrar, decir que la inteligencia colectiva es un desafío de diseño. Esto siempre lo digo. Para que esto salga bien, hay que diseñarlo bien. Cuando los colectivos se juntan a trabajar y consiguen un resultado, muchas veces nos quejamos porque yo creo que se exagera demasiado este concepto viciado de la estupidez colectiva. Se habla que cuando los colectivos se ponen a trabajar juntos, los resultados no suelen ser buenos. Pero claro, no suelen ser buenos si no se diseñan bien. Entonces yo insisto mucho en esta idea, la idea de que cuando hay ineptitud colectiva, cuando los colectivos no trabajan bien, cuando los colectivos llegan a soluciones que entre comillas son absurdas o estúpidas, es porque no hay un buen diseño detrás. Entonces nuestro trabajo se centra en mejorar el diseño
de las arquitecturas participativas, así lo llamamos. Diseñar arquitecturas participativas que sean eficientes, eficaces y legítimas, para que el resultado de la inteligencia colectiva sea el que esperamos. Entonces tenemos un modelo con el que trabajamos para diseñar arquitecturas participativas que van desde analizar el qué se quiere abordar, quiénes deben participar, por qué y para qué, cómo agregar las preferencias individuales, cómo escalar el sistema. Y bueno, y todo esto organizado en 4 tipos de retos. Hay un reto de participación, uno de escalado, otro de agregación y otro de gobernanza. Cómo se gobierna el modelo participativo, ¿no? La idea es que si aplicamos en buena inteligencia colectiva, vamos a mejorar la capacidad de un grupo de hacer bien las cosas correctas. Esta es un poco la idea, la capacidad de un grupo de hacer bien las cosas correctas. Si invertimos en inteligencia colectiva, vamos a conseguir que mejore la capacidad de un grupo de hacer bien las cosas correctas. Y este debería ser un desafío que en cualquier comunidad de profesionales se aborde con mucho interés y al que se le dedique tiempo suficiente. Pues nada, yo he dedicado, creo que he dejado unos minutillos, espero haber cumplido con el tiempo estipulado. ¿Hola? Hola, Malio. Hola, Malio. Bien, ¿no? Muy no bien. sé si he pasado de tiempo, José. Sí, sí que tenemos ahí unos minutos por si Vale. el público asistente quiere hacer algún comentario. Muchas gracias por tu intervención. Siento haber ido muy apresurado, pero bueno, ¿sabes? Hay poco tiempo, pero quería esbozar oportunidades. Date cuenta que aquí yo he hablado solo de 3 áreas de oportunidades, pero tenemos una especie de canvas con 10 áreas diferentes. Hay muchas más. Por ejemplo, yo no he hablado, por ejemplo, de consumo colaborativo, tema de consumo colaborativo, también de sharing economy, de economía compartida. También hay mucho espacio para la inteligencia colectiva. Es decir, hay 10, ¿cómo decirte? Cajitas, ¿no? Cajitas donde se puede aprovechar. Me he centrado solo en 3 porque me parece que eran las que más recorrido daban en el tema que trata esta jornada. No, y te agradezco el recordarnos el reto que tenemos por delante, ¿no? Todas las entidades que nos dedicamos a la inserción laboral, al emprendimiento, al acompañamiento a estas personas con dificultades o en situaciones vulnerables, que realmente tenemos que recuperar nuestro origen, ¿no? Nuestro nacimiento fueron respuestas colectivas de personas y de comunidades que quisieron, pues, un ejercicio, ¿no? de creatividad y de inteligencia colectiva para poner en marcha nuestras organizaciones, pero que a veces olvidamos al servicio de quién estamos, ¿no? Y tenemos que continuamente hacer esa pregunta, ¿no? Y decir, bueno, como tú lanzabas, ¿no? ¿Estamos respondiendo bien a las necesidades y a las expectativas de estas personas? ¿Realmente nos hacemos partícipes de las soluciones que construimos colectivamente? Entonces me parece... De hecho es curioso, pero cuando uno, bueno, eso lo tengo ya muy metido en vena, cuando uno abraza el paradigma de la inteligencia colectiva y entiende las posibilidades que ofrece, yo mismo como consultor, cuando cualquier empresa o cualquier cliente o entidad me pide un proyecto o me plantea un reto que tiene, inmediatamente lo primero que viene a la cabeza es decir, mira, dime a quién hay que pedirle que codiseñe la solución. O sea, yo lo único que voy a hacer es facilitar. Porque tiene que haber un colectivo que se va a beneficiar de lo que tú me estás pidiendo, que es el colectivo concernido por el problema, que conoce muy bien el problema, que son expertos en experiencia, porque son los que sufren el problema. Entonces, a mí dime quiénes son estos o estas, y bueno, y entonces vamos a diseñar el problema co-creando con ellos, porque ellos son los que van a dar con la solución. Yo lo único que puedo hacer es facilitar que ellos saquen lo mejor de sí. Y una vez que entendí esto, todo, absolutamente todo, lo hago así. No creo en absoluto que yo como experto encuentre la solución adecuada al problema. Yo soy un experto en facilitar, nada más. Los expertos en el problema son los concernidos. Exactamente. Sí, no sé si tenemos alguna pregunta, algún comentario entre los participantes. Sí que recordar, como tú nos hacías también, que nosotros hemos trasladado ese reto a través de esta iniciativa Call for Lab, que tenéis esa página web, call4lab.org, donde invitamos a la comunidad de
de entidades y de profesionales que nos dedicamos a la inserción laboral, a construir colectivamente soluciones y a compartir buenas prácticas, comunidades de práctica, como veremos a continuación en la siguiente ponencia. O sea que os invitamos a sumaros a estas distintas propuestas.